Dios les bendiga, les saluda José Machuca. Antes de iniciar, quiero pedirte que puedas suscribir a mi canal Gotitas Teológicas y activar la campanita para que estés recibiendo las notificaciones de cada video concerniente a temas doctrinales y escatológicos que estaré subiendo por este medio. Y si crees que has aprendido, te pido le des un like para mostrarme tu apoyo. El día de hoy, con la ayuda de Dios, estaremos desarrollando un tema que causa muchas dudas y consultas y trataré de darle una respuesta soportado con versículos bíblicos. El tema es acerca de la resurrección de los muertos. Desde el tiempo de Job, él se preguntaba en Job capítulo 14, versículo 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. También él mismo se contesta ya en el capítulo 19, versículo 25-26, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 28-29 dice la palabra de Dios, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Algunas personas piensan que en esta resurrección, o en este versículo, todas las personas resucitarán de una sola vez. Y hoy veremos que existe un orden dentro de las resurrecciones. En primer lugar, quiero hacer una aclaración, y es concerniente a aquellas personas que murieron y resucitaron. Tal es el caso de la niña de la Sunamita, del niño de la Sunamita, allá en 2 Reyes capítulo 4, el caso de la hija de Jairo, que también murió, pero Jesucristo la resucitó, Marcos capítulo 5, y el caso que todos conocemos, que no dudo que usted no lo conozca, y el caso de Lázaro, 4 días de muerto, y Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera, y salió, que se registra en Juan capítulo 11. Este tipo de resurrecciones lo conocemos con el nombre de vivificaciones. ¿Y por qué vivificaciones? Porque resucitaron, pero volvieron a morir. Pero existe una que es la de nuestro Señor Jesucristo, que murió, pero la muerte no lo pudo retener, para que se cumpliese la profecía escrita allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera resurrección del Señor Jesucristo la tenemos registrada en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, y dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, la muerte de Cristo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la primera resurrección, las primicias de las resurrecciones, porque Él resucitó para nunca volver a morir. La muerte no lo pudo retener, y gloria a Dios por eso, porque por medio de Jesucristo todos alcanzamos resurrección. El día que Cristo resucitó, también resucitaron algunos santos después de Él. Y esto está registrado en Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, dice así, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ¿quién es Él? Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Este tipo de resurrección también murieron, es tan poderosa la resurrección de Jesucristo que levantó a algunos santos del Antiguo Testamento, pero también se le conoce con el nombre de vivificaciones en el caso de ellos, porque tenían que volver a morir. En el caso de Jesucristo no, porque Él resucitó y así
corporalmente fue ascendido al cielo, tal como dice allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese es el pronto retorno del próximo evento profético que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, estamos esperando. Y también se conoce que esas personas que resucitaron junto con Jesucristo, según Mateo capítulo 27, era para que se cumpliese las primicias de las resurrecciones que vienen después de la resurrección de Jesucristo, que están registradas en el capítulo 29, 23 del libro de Levítico, versículos 9 al 14. Ahí ya llevamos 2 resurrecciones, la de Cristo y la de algunos santos del Antiguo Testamento. Pero también viene el próximo evento que estamos esperando, es el rapto de la iglesia. Rapto de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra de Dios que va a venir por todos los que le hemos creído y le hemos recibido como Rey y Salvador. ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? A partir del día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, ese es el tiempo de la iglesia. Entonces, ellos resucitarán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué cosa más maravillosa. Entonces aquí hay 3 resurrecciones que vamos ya: la de Cristo, la de algunos santos del Antiguo Testamento, porque no son todos los santos, sino de algunos, y la iglesia de Cristo, donde vamos nosotros. Luego que nos vayamos para el cielo, que sea el rapto, en el cielo nosotros vamos a estar enfrente de lo que se conoce como el tribunal de Cristo, o como el bimá de Cristo, que solo vamos a ver creyentes para la premiación. Al igual vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, mientras aquí abajo en la tierra se va a estar dando lo que se conoce como el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que es la gran tribulación. En medio de la gran tribulación existen otros personajes que mueren, y son las de los 2 testigos, que es a mitad de la tribulación. Dice el capítulo 11 de Apocalipsis, versículos del 6 al 11, dice así: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. De hecho, ese próximo tema voy a tratar acerca de quién es la bestia, y sus cadáveres estarán en la plaza, en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado
a los moradores de la tierra. Pero mire qué maravilloso. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Dios es el que da vida. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Estaba otra resurrección que es a mitad, 1260 días, dice la palabra de Dios. Usted lo divide entre 30 y lo divide entre 12, le va a dar 3.5, que es a mitad exactamente de los 7 años de la gran tribulación. Estos son los dos testigos. Algunos creen que es Elías y Moisés, otros dicen que es Enoc y Elías, ¿verdad? Pero que Elías sí está seguro, porque según 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. O sea, ¿por qué creen que es Elías? Porque allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que fue llevado en un carro de fuego. Por lo tanto, tiene que venir a morir. Y la otra duda que tiene es con relación a Enoc. Según Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice que Dios se lo llevó. Ese es otro tema que vamos a estar viendo con la ayuda de Dios. A mi criterio le voy a adelantar algo. Para mí es Elías y Moisés. Ay, ¿cómo fue que aparece Elías? Dios es el dador de vida. Y allá en el Nuevo Testamento usted puede verlo, que aunque él estaba muerto, lo hizo venir. Y se aparecieron los tres con vestiduras blancas, Elías, Moisés y principalmente nuestro Señor Jesucristo. Pero lo vamos a tocar a detalle en otro estudio. Esa es la otra resurrección. Llevamos las primicias, la de Cristo. Llevamos de algunos santos del Antiguo Testamento que resucitaron después de Jesucristo, el mismo día de la resurrección de Jesucristo. Llevamos la de la iglesia de Cristo y llevamos la de los dos testigos. Al final de los 7 años viene y se da lo que se llama la segunda venida de Jesucristo, donde dice Apocalipsis 1:7: y todo ojo le verá, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en 4. Dice Zacarías capítulo 14. En ese momento van a haber 2 resurrecciones en la segunda venida. Una es los santos que mueren dentro de la gran tribulación, los que no adoran la bestia, los que no se dejaron poner la marca. Acuérdense que hoy Jesucristo pagó con su sangre por nuestra salvación, pero en la gran tribulación cada persona va a pagar con su propia sangre para obtener la salvación. Apocalipsis 24, versículos 4 y 5 dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, los santos de la gran tribulación resucitaron en la segunda venida de Jesucristo. También en el mismo acto va a haber otra resurrección, porque dice Apocalipsis 20, versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahí habla de otros muertos, ¿verdad? Que son los muertos que hubieron en la gran tribulación, que no recibieron a Jesucristo. También en la segunda venida existen la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Desde Adán hasta la iglesia de Cristo, allí hubieron personas que creyeron en Jesús, que creyeron en el Mesías que iba a venir. Esos se conocen como los santos del Antiguo Testamento. También van a resucitar dentro de la segunda venida de Jesucristo. El mismo día, ese día sucede. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro de la vida,
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí ese versículo se parte en dos, porque los otros van a ir a resucitar allá por el milenio. Pero los santos del Antiguo Testamento resucitan ahí en la segunda venida de Jesucristo. Hagamos un recuento. Número 1, la resurrección de Jesucristo, algunos santos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el otro? Ayúdenme por favor. La iglesia de Cristo, los 2 testigos, los muertos dentro de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento, desde Adán hasta la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, también viene el milenio, y al final del milenio existe otra resurrección que se conoce como el juicio del trono blanco. Ahí van a resucitar todos los impíos, los que no creyeron en Jesús ni en el Mesías que iba a venir desde Adán hasta los que murieron dentro del milenio. Esto está registrado en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio del trono blanco, ya donde resucitan todos los que no creyeron en Jesucristo de todas las épocas, desde la creación, desde Adán en hacia adelante hasta el milenio. Allí fueron juzgados para una condenación eterna. Ahora, hay alguna duda y quiero aclararlo, voy a tratar de aclararlo. ¿Qué sucederá con la gente que muera dentro del milenio? Incluyendo los de la guerra de Gog y Magog, que será al final del milenio. Alguien dice la palabra de Dios, que en Isaías 65:20 no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, está hablando del milenio, y el pecador de 100 años será maldito. O sea, una persona que dentro del milenio se pierda va a morir, pero dice que va a morir niño de 100 años. Ahora, hay una duda, ¿verdad? Porque no se sabe si las personas van a durar 1000 años, que si nosotros nos vamos desde el tiempo de la creación, ninguna persona duró 1000 años. La persona que más duró fue Matusalén, que duró 969 años. Entonces, esto no hay un versículo que nos diga, pero algunos dicen que estas personas llegan hasta el final del milenio, ¿verdad? Los que están vivos, ¿verdad?, llegarán hasta el final del milenio, y que los que están vivos, esta es una posición, serán transformados como le sucedió a la iglesia en el rapto. Pero también cuando nosotros vemos esa situación, solamente hay esa situación, ¿verdad?, que las personas que mueran van a resucitar junto al juicio del trono blanco, y las otras que dicen que no, que van a ser transformadas. Ahora bien, desde la resurrección de Jesucristo, que fue la primera, hasta los que resucitan en la segunda venida, a esto se le llama la primera resurrección. La segunda resurrección se conoce la que habrá en el juicio del trono blanco. Apocalipsis 26 dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amados hermanos, quiero hacer una recapitulación para poder cerrar
este programa y número 1 hicimos la aclaración de los muertos como Lázaro, que resucitó pero volvió a morir, y este tipo de personas de resurrección se le llama vivificación. Luego hablamos de la primera resurrección, que es la de Jesucristo. Antes de él no hay ninguna, porque Jesucristo venció a la muerte. Junto con Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo, están los de algunos santos del Antiguo Testamento, que también se les conoce como vivificación. Y luego, después de eso, está la de la Iglesia de Cristo, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos vamos para los 7 años, a mitad de las semanas 70 o de la gran tribulación. Hay otros 2 muertos, pero también resucitan después de 3 días y medio. Y nosotros decimos que es Elías y Moisés, otros dicen que es Elías y Enoc. Lo importante es que resucitan. Allí llevamos otra resurrección en la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesucristo se manifieste y todo ojo lo verá, y dice que pondrá los pies sobre el monte de los olivos. Allá hay 2 resurrecciones, que son los santos del Antiguo Testamento y los santos que murieron dentro de la gran tribulación. Y al final del milenio existe la última, que se conoce como la segunda resurrección, desde la de Cristo hasta la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, o los que resucitan en la segunda venida, se conoce como la primera resurrección. Perdón, aunque encierran varias, pero al final es la segunda resurrección, que es para condenación. Y aclaramos que algunos dicen que los que mueran en el milenio ahí van a compadecer también, ¿verdad? Que se supone que es la más aceptada, nada más que no hay un versículo bíblico en el cual yo te pueda decir esto sucede. Pero también otros dicen que los cuerpos de las personas que llegan al final del milenio van a ser transformados. Esas son 2 teorías que hay. Espero que sea de bendición y espero que le des un like a este video. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, que Dios te bendiga y cuídate.